Tú has sido reportera, has sido redactora, productora de varios diarios, has trabajado también en radio y sobre todo has trabajado en un medio de comunicación grande como es TV Azteca. ¿Hay manipulación de información? Totalmente. Sus contenidos están más enfocados precisamente a vender. ¿Y que venden? Precisamente conciencias. Es decir, se arma una estrategia de tal forma que se van manipulando el pensar de la gente para decirle o que todo está muy bien o que todo está muy mal, acorde a los intereses que defienden estos medios. El dueño de TV Azteca, que es el empresario Ricardo Salinas, él ahorita, por ejemplo, está llevando una lucha frontal en contra del gobierno actual del presidente López Obrador. Actualmente esta persona debe más de 65 mil millones de pesos a Hacienda, es decir, no ha pagado sus impuestos. ¿Existe libertad de expresión en estos medios de comunicación grandes? Desde luego que no. Hay un periodista que se llama Carlos Loret de Mola. Muy conocido, ¿eh? Muy conocido. Y de Televisa. Entonces él, por denuncia incluso de otros periodistas también de derecha, han dicho que él recibe dinero pues de diferentes actores políticos, principalmente de ¿Para un trabajo en específico? Para muchos. O sea, pero para que él hiciese, ¿qué tipo de trabajo? Trabajos sucios en el periodismo. Pero los que estamos por esta parte, prensa independiente, prensa alternativa, ¿es difícil estar en este lado de la profesión? Es difícil, pero es muy satisfactorio. Porque cuando tú sabes que estás del lado correcto de la historia, eso paga todo. Y para hacer un periodismo social tienes que ensuciarte los zapatos y tienes que irte a las comunidades, cosa que no hacen los medios tradicionales de comunicación. Entonces sí, es difícil, muy, muy difícil, porque muchas veces arriesgamos no solo nuestra integridad, nuestra seguridad y en ocasiones hasta la vida. ¿El ser mujer lo hace un poco más difícil todavía? Sumamente más difícil. Otra, también en ocasiones que vas a pedir una entrevista y lo malinterpretan y ¿sabes qué? Pues te invito a comer, te invito a tomar una copa y después te doy la entrevista, ¿no? Tenemos un presidente que fue elegido por el pueblo peruano y que ahora está preso. Y las personas que perdieron las elecciones, o sea, los partidos políticos que perdieron las elecciones, ahora ellos nos están gobernando. La represión fue tanta que se han violado muchos derechos humanos, hay muertes. Coméntame un poco sobre la cuarta transformación aquí en México. ¿Cómo era México antes de el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo es ahora? Saber que si México lo pudo hacer, los peruanos también lo podemos hacer. Hablemos sobre este encuentro internacional de prensa independiente. ¿Qué tan importante es, sobre todo que se dé acá en México, ¿no? Este encuentro internacional, sea el comienzo de una red de hermandad en el que podamos unir lazos fraternos y sobre todo comunicacional, de prensa realmente independiente, prensa alternativa. Esa es la invitación abierta para todos los comunicadores que se sumen, para que en los primeros días de septiembre vengan a participar en esta cumbre, donde vamos seguramente a hacer grandes lazos, pero ante todo a poner los cimientos de lo que será el futuro de la comunicación independiente. Que ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener el apoyo y el respaldo del gobierno mexicano. Nuevamente México haciendo historia y llevando también el liderazgo en toda América Latina. Hola, bienvenido a RNPP. Si te gusta y consideras que es importante el trabajo que realizamos, no te olvides de darle me gusta a este video o transmisión en vivo. Recuerda que cuando más me gusta o likes tiene este video, el algoritmo de Facebook y de YouTube van a recomendar este video a más usuarios y de esta manera vamos a poder llegar a más personas, no solamente en el Perú, sino también en el mundo. Y recuerda que darle me gusta o like a este video es totalmente gratis. Y no te olvides de comentar, pues tu opinión es muy importante para nosotros. Comparte este video o transmisión en vivo a tus grupos de WhatsApp, Facebook u otra red social. De esta forma, esta información llegará a todos los rincones del Perú y a otros países. Y lo más importante, si nos estás viendo desde el Facebook, sigue esta página de noticias haciendo clic en seguir. Luego haces clic en los tres puntitos, vuelves a hacer clic en invitar amigos
y selecciona a los contactos que consideres que es importante que conozcan esta información. Y si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete a este canal haciendo clic en suscribir, luego haces clic en la campanita para que te avise cada vez que estamos haciendo una transmisión en vivo o estamos subiendo alguna información importante. Yo soy José Luis Manrique y esto es RNPP, Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú. Somos prensa alternativa independiente, la verdadera prensa del pueblo. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Todo va a depender de a qué hora estés viendo esta entrevista. Nos encontramos en el país hermano de México. Estamos exactamente en el interior de una de las universidades más importantes del mundo. Una de las 100 universidades más importantes del mundo y la más importante de Iberoamérica, ¿no? Estamos en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y tenemos ahorita el placer y el honor sobre todo de poder entrevistar a Brenda Fonseca Hernández. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, egresada de esta universidad. Es decir, estamos en tu alma mater. No solamente eso, sino que ella pues obtuvo el galardón, la medalla de Gabino Barreda, que es el reconocimiento que dan a los alumnos más destacados. De más de 2.500 que eran de tu facultad, tú fuiste la primera, ¿no? La más destacada de todas ellas. En efecto. Bueno, buenas noches, en donde sea que se encuentren, en verdad es un gusto recibirlos, no solo en México, sino precisamente en mi alma mater, que es la UNAM. Es una precisamente de las universidades más importantes del mundo y en la cual convergen pues muchas culturas, porque hay muchos estudiantes del extranjero que vienen aquí a estudiar. Bueno, pues esta universidad orgullosamente ha dado 2 presidentes de México, el actual, que es Andrés Manuel López Obrador, y seguramente la que será la primera presidenta en México, que es Claudia Sheinbaum, también es egresada de esta universidad, pero además también de aquí han salido los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo. Wow. Es decir, estamos, tenemos el privilegio de estar en las instalaciones. Es grande, es enorme, ya las imágenes las voy a mostrar. Hemos grabado un poquito, me he hecho un pequeño recorrido para que ustedes conozcan, ¿no?, esta grandiosa universidad. Brenda, dentro de las cosas que estoy leyendo sobre tu hoja de vida, una de las cosas que me ha llamado la atención, y quiero que hablemos un poquito de esto, es sobre la investigación que hiciste sobre la influencia de la violencia televisiva en los niños. Ahora, en esta época en donde hemos visto pues que los medios de comunicación manipulan mucho a la juventud, especialmente a los niños, con estos programas que nos ponen, ya sea en series, películas o telenovelas, que de una otra manera van manipulando la conciencia del niño y del adolescente. Coméntanos un poco sobre tu investigación. Claro que sí. Mira, esta investigación la realicé desde que estaba yo en la preparatoria. Fue realmente el inicio de un trabajo escolar, con la intención de poder contrastar lo que pasaba con los niños en medios rurales que difícilmente tienen acceso a la televisión, con los niños citadinos, y cómo impactaba precisamente esos programas netamente cargados de violencia hacia este sector, ¿verdad? Pero lo más importante de ello, no solo el hecho de haber demostrado en verdad esa repercusión psicológica que reciben estos niños a través de estos programas, sino fue el hecho de encontrar que en esas comunidades, pues lejos de tener televisiones, lo que se buscaba era que tuvieran escuelas. Es decir, gracias a esta investigación pudimos llegar a las autoridades para que se pusiera una telesecundaria en este lugar. Es decir, se utilizó este medio de comunicación para bien. En efecto, y gracias a esto realmente me pude encaminar, porque fue cuando descubrí en efecto que el periodismo podía servir para transformar muchas realidades. Entonces yo decidí estudiar periodismo precisamente para darle voz a quien no la tiene. Y a raíz de esta investigación fue que decidí ingresar a la carrera de periodismo. ¿Esto fue lo que te motivó? Sí, fue el detonante.
Coméntame un poco, vamos a hablar un poco sobre, tú has sido reportera, has sido redactora, productora de varios diarios, has trabajado también en radio y sobre todo has trabajado en un medio de comunicación grande como es TV Azteca, ¿no? Háblanos un poco sobre el tema de la manipulación de la información, cómo a través de sus programas que ellos tienen, porque son programas elaborados, es decir, no es que lo hacen al azar, sino hay todo un grupo técnico y no sé yo si es que de repente habrá por ahí un tema psicológico, social, porque hablamos bastante de la ingeniería social, que ahora últimamente se está utilizando ese término, pero que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Mover la conciencia de los seres humanos, sobre todo los niños y los adolescentes. Tú que has trabajado en estos medios, háblanos un poco sobre eso. Pues mira, desafortunadamente al ser medios mercantiles, porque no son medios de comunicación, sus contenidos están más enfocados precisamente a vender y que venden precisamente conciencias. Es decir, se arma una estrategia de tal forma que se van manipulando el pensar de la gente para decirle o que todo está muy bien o que todo está muy mal, acorde a los intereses que defienden estos medios. Estamos hablando de poderes o conveniencias económicas. Desde luego, y también de poder. También, desde luego, tú sabes que lo económico y lo político van de la mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, en TV Azteca, a mí me tocó trabajar en un proyecto muy, muy importante porque tenía más bien un carácter social, que se llama el programa Quien Corresponda. Y en este programa lo que se trata es precisamente que si alguien necesita una atención médica, una silla de ruedas o tiene un problema legal, se contacta a las autoridades o bien a la gente que lo tenga. ¿Sabes que necesita una silla de ruedas? Ah, pues fulano ya la tiene. Pues ok, se le da ese apoyo. ¿Me explico? Por eso es que me gustó esa línea para poder ejercer el periodismo. Pero desafortunadamente en la cuestión de noticias y demás, pues realmente se manejan esas noticias sesgadas. Y es donde vemos la diferencia con los medios mercantiles y los medios de comunicación independientes. ¿Hay manipulación de información? Totalmente, totalmente. Nada más te voy a hablar del momento actual. El dueño de TV Azteca, que es el empresario Ricardo Salinas, él ahorita, por ejemplo, está llevando una lucha frontal en contra del gobierno actual del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque a la llegada de López Obrador se hizo que los empresarios pagaran impuestos, cosa que anteriormente con otros gobiernos no sucedía. Actualmente esta persona debe más de 65,000 millones de pesos a Hacienda, es decir, no ha pagado sus impuestos. O sea, Hacienda vendría a ser lo que vendría a ser la SUNAT en el Perú. Así es. En consecuencia, debe todo este dinero al pueblo de México. Y él lo que ha hecho es ampararse y ampararse y ampararse para no pagar y no cumplir con una obligación que como ciudadanos todos tenemos. Bueno, es algo que también ocurre en nuestro país. Y en consecuencia, al ser dueño de un medio de comunicación, pues ¿qué pasa? Que vienen los golpes blandos, viene el golpeteo a cualquier información que tenga el gobierno, se distorsiona. Claro ejemplo ahorita sucede con las Afores. El gobierno actual está buscando que una vez que se jubile un trabajador reciba el 100% del sueldo con el cual se retira. Cuando en los anteriores gobiernos las reformas a la ley plantearon que te ibas a retirar con el 30% de tu sueldo. Entonces ahorita, ¿qué está haciendo esta televisora? Pues está haciendo una campaña de desinformación para que la gente diga y piense que el gobierno actual se quiere robar el dinero. ¿Por qué robar el dinero? Porque hay una propuesta de crear un fondo de pensiones que se le llama, que estos recursos vendrían de la gente que por alguna circunstancia no ha cobrado sus pensiones. Por X y Y está el dinero. Entonces, lejos de que se quede ahí y de que estas empresas lo estén sudando, es decir, que lo estén trabajando a su favor, pues que con eso se complete para que estos trabajadores tengan el 100% de su sueldo. ¿Existe acá en México la figura de la AFP? Son pensiones, pero a través no del Estado, sino de empresas privadas. Ajá, que manejan todo. Aquí se llama el Afore. El Afore. Y el Afore es el que precisamente tiene esos fondos y no los quiere soltar. El que trabaja con el dinero del pensionista y los invierte y ganan muchas ganancias y sin embargo al que está aportando le dan algo mínimo. Mínima cantidad, en efecto. Entonces, lejos de informar como medio de comunicación lo que esta reforma representaría en un hecho de justicia social para los trabajadores, lo que está haciendo es distorsionar y diciendo que el gobierno quiere expropiar, que se quiere robar y quiere generarse ese dinero. ¿Existe libertad de expresión en estos medios de comunicación grandes?
Desde luego que no. O sea, un periodista puede agarrar y contar la verdad, ¿no? O tienen una línea ya que decir. Claro, tú defiendes a una casa editorial, en consecuencia defiendes sus intereses. Te voy a contar un caso muy particular. Yo trabajaba en un periódico aquí en México y en ese momento surgió un problema con un gobernador en una entidad cercana. Pues nos tuvieron que tirar línea porque además recibimos amenazas de muerte. Entonces, ¿Y qué pasó? ¿Que los sacaron? ¿Los expulsaron? Gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Por qué? Porque como fuimos el primer medio que denunciamos ese hecho, después cuando se dio a conocer esta noticia en las grandes televisoras, pues entonces pues no iban a preocuparse por un periódico, sino ya empezaron a atacar pues a las televisoras, a la gente de mayor difusión en cuanto a medios de comunicación que dieron a conocer este hecho. Eso fue lo que nos salvó. Pero en realidad te marcan la línea. O por ejemplo, en ocasión yo hice un artículo y en ese momento hablaba yo algo, y no hablaba mal, hablaba yo la realidad de lo que era la esposa de un expresidente que se llama Vicente Fox. Yo hablaba de la primera dama. Fue un comentario real, mínimo, ni siquiera estaba yo atacando. Y entonces mi jefe de editorial me dijo, bueno, ¿qué vas a venir ahora a golpetear a la primera dama? O sea, no, no, tache. ¿Te censuró? Sí. ¿Censuró? Sí, ¿Qué hiciste? No, pues, obvio, en ese caso, ¿qué tienes que hacer? O renuncias o conservas tu trabajo. Ahí no hay otra. Pero finalmente me di cuenta que por ahí no era el camino. Entonces cambié de medio. Siempre renunciaste a la postre cuando ya conseguí otro trabajo, porque la verdad también sabemos que dependemos de esto, aunque no es un trabajo, una profesión que realmente te reditúe mucho, pero finalmente comes. Y eso ya es ganancia. Entonces, una vez que tuve ya otro medio, pues bueno, busqué otra opción, pero realmente yo siempre es lo que le digo a mis alumnos en la universidad, les digo que en ocasiones uno se siente como si fueras médico y de repente te encuentras en la calle a alguien que necesita asistencia, primeros auxilios, y que cuando tú lo quieres asistir te dijeran, no puedes hacerlo. Oye, ¿cómo no? Si estudié para ayudar a esta gente, claro. Soy médico. No puedes. Es lo que nos pasa a nosotros como periodistas. Tú estudiaste esta carrera para hablar lo que es, para dar tu criterio, tu pensamiento sobre un tema determinado, para mover conciencias, y que lleguen y te digas, no puedes. ¿Cómo nos sentimos? Claro, ya me imagino, ya. Háblame un poco sobre el tema y la manipulación de información, ¿no? Hace un momento estábamos conversando y me comentaste esta anécdota o esta noticia en el que un periodista, ¿no? Estaba inmiscuido dentro de un tema de laboratorios de medicina y que por culpa de esta forma de actuar, pues hay muchos niños que se están muriendo, niños con cáncer. Coméntame un poco sobre eso, por favor. Mira, la situación es que realmente no hay independencia de los medios de comunicación en México en cuanto a los medios tradicionales, lo que hablamos emporios como Televisa, como TV Azteca y otras empresas editoriales. Entonces, muchos de estos no solo están confabulados con políticos, sino también con empresarios. ¿Qué sucede aquí? En el caso concreto que tú mencionas, hay un periodista que se llama Carlos Loret de Mola. Muy conocido, ¿eh? Muy conocido. Y de Televisa. Entonces, él, por denuncia incluso de otros periodistas también de derecha, han dicho que él recibe dinero pues de diferentes actores políticos, principalmente de ¿Para un trabajo en específico? Para muchos. O sea, pero para que él hiciese, ¿qué tipo de trabajo? Trabajos sucios en el periodismo. Desinformar, claro, manipular. En el caso concreto ahorita que tú estás mencionando. Por ejemplo, un exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, dicen que les daba el dinero, y esto dicho por otros compañeros, insisto, reporteros de esos medios tradicionales de comunicación. Entonces, y con estaban confabulados en un negocio del monopolio de las medicinas. Cuando llega López Obrador y asume el gobierno, él estipula y hace unas reformas de ley de tal forma de que se abrieran las fronteras y México tuviera la capacidad de comprar medicamentos en el extranjero, cosa que con los anteriores gobiernos no sucedía. ¿Por qué? Porque precisamente este monopolio de las medicinas que hizo tener el comercio nacional, apropiarse de esto y ellos ser los que vendían medicina. Al haber esta confrontación y ellos al verse perdidos, ¿qué hicieron? Empezaron a cooptar todo lo que son estos medicamentos, en especial de cáncer, afectando a los niños que reciben este tratamiento y muchos de ellos murieron. Y lejos de informar esta situación,
pues obvio culparon al gobierno de México, el presidente López Obrador, de esas muertes de estos niños, cuando ellos fueron en castigo y en represalia a estas medidas los que ocultaron esos medicamentos. O sea, prácticamente fueron los que dieron muerte a estos niños, ¿no? Y queriendo culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde queda el alma humana? ¿Dónde queda la conciencia? Y sobre todo, ¿dónde queda la ética de la profesión? Es muy importante y hay que ser muy responsable con lo que decimos y lo que hablamos. Nosotros que trabajamos frente a una cámara y que son miles de personas que nos escuchan, sobre todo niños o en este caso adolescentes y jóvenes. Hay que tener la responsabilidad de saber qué es lo que tenemos que decir y las consecuencias que vamos a traer con lo que vamos a decir. En efecto, aquí en México decimos mucho que ante todo la política, y tomemos en cuenta que muchos periodistas son realmente empleados de este poder político y económico. Decimos que en la política la moral es un árbol de moras, es decir, que no existe. Es lamentable, pero bueno, no existe de repente para ese grupo, pero sí para el grupo en el que estamos nosotros, que es de prensa independiente, prensa alternativa. Claro. Pues mira, la mayoría, porque pues decimos en todos los lugares se cuecen habas, así decimos acá en México. Pero en efecto yo creo que la mayoría de los periodistas independientes somos profesionales que vendemos nuestro trabajo y no nuestra conciencia. Entonces eso es un hecho fundamental a la hora de comunicar, a la hora de tener la responsabilidad de tener un micrófono y que sepas tú lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo y el por qué y el para qué. Entonces eso es algo que estos medios de comunicación tradicionales, mercantilistas, han perdido. ¿Por qué? Porque realmente ellos le ponen precio a sus palabras. ¿La población sigue creyendo en ellos? ¿Sigue creyendo en estos medios de comunicación? La mayoría no, pero sin embargo hay gente que todavía ve estos noticieros y que son los que están realmente desinformados y se van con esa línea. O bien también tenemos que decir que también hay gente que pertenece a determinada clase social y que ve mal programas sociales, que ve mal gobierno de izquierda y que es gente ya muy tradicionalista, que a lo mejor por familia todos han sido en este caso priistas, panistas y demás, pero que lo más importante, que tienen una memoria muy corta, porque se olvidan de todo lo que han hecho estos gobiernos de derecha, estos gobiernos neoliberales. Pero los que estamos por esta parte, prensa independiente, prensa alternativa, ¿es difícil estar en este lado de la profesión? Es difícil, pero es muy satisfactorio. Porque cuando tú sabes que estás del lado correcto de la historia, eso paga todo. Es difícil, sí, ¿por qué? Porque no recibimos recursos de nadie. Contrario a lo que muchos pudieran pensar, que dicen, ¿de dónde sacan recursos para viajar? ¿De dónde sacan recursos para ir a tal o cual lado? Eso es porque trasladarnos en esto es pagar pasaje, es pagar nuestras comidas, es pagar muchas veces el lugar donde vamos a dormir, porque nos desplazamos, hacemos un periodismo social. Y para hacer un periodismo social tienes que ensuciarte los zapatos y tienes que irte a las comunidades, cosa que no hacen los medios tradicionales de comunicación. Ellos no hacen periodismo, nosotros hacemos periodismo de cara a la gente. Entonces es difícil, no solo por la cuestión de la falta de recursos, porque también no recibes, pero también por la situación a la que te enfrentas, que muchas veces pues tenemos recursos en cuanto a, no sé, nuestro teléfono, a veces no llegamos ni a una cámara para poder ejercer. Y que muchas veces pues nuestra única herramienta es la voz, es lo que tenemos nada más. Entonces es difícil en ese sentido, sí, porque aparte también recibes muchos ataques de los medios tradicionales, que ellos van a minimizar el trabajo que en verdad hacemos, el trabajo que ellos no hacen, porque nosotros sí estamos comunicando. Pero como ven que en realidad tenemos muchos adeptos con la población, pues nos tratan de golpear. Muchos dicen, es que fulano no es periodista. Bueno, pues te voy a decir una cosa, yo en este camino he encontrado que hay grandes comunicadores. Yo tuve un director de periódico que no era periodista y era abogado de profesión, y es uno de los mejores periodistas que he encontrado. Y también, tengo que decirlo, pues he encontrado gente que tiene doctorado y que no te sabe escribir una nota informativa. Entonces, hay de todo. Pero realmente, pues el que comunica es aquel el que va a transmitir, ante todo con responsabilidad de lo que se está diciendo, de la responsabilidad que es tener un micrófono.
Entonces sí, es difícil, muy, muy difícil, porque muchas veces arriesgamos no solo nuestra integridad, nuestra seguridad y en ocasiones hasta la vida. Eso es muy cierto. Ahora, si bien es cierto ya estar este lado de la historia, es difícil, el ser mujer lo hace un poco más difícil todavía. Sumamente más difícil, porque te decía, en el caso del hombre, pues quizá te puedas hasta exponer un poco más a determinados lugares, a, no sé, horarios, entrevistar a determinada gente. Pero en un momento dado, cuando tienes que defender tu integridad y ya como mujer te expones más, eso es una. Otra, también en ocasiones que vas a pedir una entrevista y lo malinterpretan y ¿sabes qué? Pues te invito a comer, te invito a tomar una copa y después te doy la entrevista, ¿no? O que realmente pretenden llegar más allá. Entonces, como profesional, ¿cómo tienes que enfrentar esa situación para conseguir tu trabajo? Porque tu trabajo finalmente, tu materia prima es la noticia y es lo que esta persona te va a declarar. Pero ¿cómo tienes que lidiar con eso? Una. Dos, también en el ámbito familiar. Se dice que nuestra profesión tiene uno de los más altos índices de divorcio. Si para un hombre es complicado, digamos, que tu mujer te diga, oye, José Luis, ¿a qué hora llegaste? ¿O con quién fuiste? Sí. O a lo mejor no llegaste por X o Y, ¿no? Imagínate en el caso de una mujer, igual, que llegamos tarde, que en ocasiones faltamos a nuestra casa porque nos agarra la noche en otro lado, que porque tenemos que viajar y a veces hasta dejar a los hijos. Es muy, muy difícil, es realmente un apostolado esta carrera. Sí, en realidad sí es muy, muy, muy sacrificado, ¿no? Pero la recompensa de una u otra manera, o la gratitud, o el reconfortamiento que uno tiene es cuando pues ve que a través de un trabajo periodístico que uno ha hecho, las autoridades hacen caso, una denuncia llega a un buen fin, a un fin justo, claro, ¿no? Entonces, o que el Estado atiende esa necesidad de la persona o del pueblo, de las personas o los lugareños que están padeciendo, ¿no?, una injusticia. Incluso en un momento dado a mí me tocó estar embarazada y trabajar. Tenía yo una semana antes de dar a luz, andaba yo sumamente embarazada y andar chacaleando. Acá en México se le llama el chacaleo cuando tienes a la personalidad que vas a entrevistar, pero que a su alrededor se suman todos los periodistas y te empujan, te pisan, hay que meter el micrófono, subes, baja, etc. En el chacaleo andaba yo en esa situación. Y además también cuando ya tuve a mi bebé, pues llevármela a la redacción del periódico y tenerla en una canastita ahí al pie de mi escritorio, y estar con un pie meciendo su sillita mientras yo seguía trabajando y tecleando, ¿no? Entonces, sí es sumamente complicado. Realmente, cuando tú eliges esta profesión y más como mujer, tienes que entender que difícilmente puedes llevar una vida normal en cuanto a la familia, es decir, realmente ser una ama de casa, una esposa o en ocasiones ser madre. Somos buenas mamás, pero somos madres ausentes, tenemos que admitir. Tus hijos, ¿qué te dicen tus hijos? ¿Alguna vez te han cuestionado tu esposo? ¿Te ha dicho, oye, qué pasa? Mira, ¿Cuándo te jubilas para pasar más tiempo juntos? En el caso de mi hija, ella estaba muy chiquitita, estaba creo que en el kinder, que es previo a la educación básica, 2, 3 añitos, y le dejaron escribir un cuento. Entonces lo escribió, le dije, oye, qué bonito escribe, mami. Y yo pensando, dije, ahí va, ¿no? Entonces le dije, ¿no te gustaría ser periodista? Y me dijo, no, mamá, los periodistas están bien crazies. No sé de dónde sacaría, de dónde vería eso, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno, sí, en efecto, hay momentos en el cual, pues no, nunca ha habido reclamo, pero yo veo que a ella le ha hecho falta, sin duda. Pero mi enseñanza con ella ha sido más que estar cerca, más que de cantidad, de calidad, porque la he preparado para la vida. Me ha preparado para la vida, para que sea una mujer independiente, segura y que vaya atrás de sus sueños, además, a cualquier cosa. Además, ver el ejemplo también, pues, ¿no? Sí. O sea, ver el ejemplo es lo que más educa a un niño, ¿no? De una otra manera, tal vez no somos muy recompensados económicamente, o sea, no nos vamos a hacer millonarios con esta carrera, pero por lo menos estamos dejando un legado para el futuro, no solamente de nuestros hijos, sino también de nuestro país, ¿no? Claro, y ahora en cuanto al marido, pues francamente, él es lo que me dice, ¿cómo está tu agenda? ¿Cuándo nos vemos? O sea, me pide cita en la agenda para poder ver.
Bueno, lo importante es la comprensión, sobre todo, ¿no? Sí. Lo importante es la comprensión. Hablemos un poco sobre la realidad de México, que es lo que nos interesa bastante a nosotros los peruanos. Nosotros ahorita estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre política, social, de represión, hay muertos, ¿no? Tenemos un presidente que fue elegido por el pueblo peruano y que ahora está preso. Y las personas que perdieron las elecciones, o sea, los partidos políticos que perdieron las elecciones, ahora ellos nos están gobernando. Hemos tenido una ola de protestas a raíz de esto, porque la gente salió a protestar pidiendo que liberen al presidente que eligieron ellos, y sin embargo la represión fue tanta que se han violado muchos derechos humanos. Hay muertes, algunos dicen 50, 80, nosotros podemos asegurarlos, los que estuvimos ahí informando, estuvimos grabando y todo eso, que pueden superar los 100, entre desaparecidos, muertos, heridos, están empezando a salir poco a poco y muchos de ellos todavía están siendo coaccionados por el mismo gobierno, ¿no? Para que no denuncien. O sea, tenemos una situación muy crítica en estos momentos. Tenemos un presidente, por ejemplo, que en estos momentos está en la cárcel y que está siendo torturado mentalmente, psicológicamente, porque lo quieren quebrar mentalmente, porque a pesar de que lo han encerrado, a pesar de que lo tienen ahí y le están vulnerando todos sus derechos, porque hasta ahora, por ejemplo, él no se puede comunicar con su familia. 1 año y medio no le han podido descubrir ningún tipo de delito. Él no debería estar ahí. Han quebrantado la Constitución y su propio reglamento en el Congreso para que lo tengan preso, ¿no? Entonces, vemos ausencia de las organizaciones de derechos humanos también. Entonces, estamos en un caos político ahorita, por decirlo así. Sabemos que México ha pasado por una etapa muy parecida o hasta peor todavía. Y ahorita vemos la realidad que es muy, muy diferente. Coméntanos un poquito porque queremos saber que si México lo pudo hacer, los peruanos también lo podemos hacer. En efecto, pues me has quitado casi las palabras de la boca, porque yo lo que les quiero decir a ustedes, hermanos peruanos, es que siempre después de las tinieblas va a salir el sol. Pero ese proceso es a veces doloroso. Y si no aprendemos, va a ser más tortuoso, más lento, pero se tiene que llegar a. En efecto, así como ustedes tienen ahorita su presidente espuria, pues nosotros también llegamos a tener nuestro presidente espurio, que fue Felipe Calderón. De hecho, López Obrador, esta es la tercera contienda en la cual él participa, porque participó en las elecciones de 2006, en las de 2012, y en ambos casos le robaron la presidencia. Hubo fraude electoral. Se cayó el sistema, de repente cuando iban a salir los resultados. Se cayó el sistema. Se cayó. Así de rochoso, así de evidente. Ajá, nadie sabe, nadie supo, pero ese ganó. Incluso la gente se opuso cuando precisamente el presidente espurio, Felipe Calderón, iba a llegar al Congreso a tomar posesión, pues la gente rodeó, querían impedir que él entrara y lo metieron. Muchos dicen que, no sé, por la parte posterior, un túnel, qué sé yo, el chiste que llegó al Congreso, le pusieron la banda y viva el presidente. Entonces, en efecto, hemos tenido ya el camino andado. Lo que tú me estás diciendo nosotros ya lo hemos pasado. Afortunadamente en este caso no, el presidente no cayó en la cárcel como ustedes lo están viviendo, ¿verdad? Pero ¿por qué no cayó? Porque precisamente el pueblo despertó. Porque ellos vieron que era más el pueblo que ellos. Y que finalmente, si no se admitía que él había ganado en esta última elección, esto iba a haber un golpe de Estado, iba a haber un levantamiento, estuvimos a punto de llegar a las armas. Entonces, o sea, el pueblo peruano respaldando al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Ajá, tienen ustedes precisamente que despertar políticamente como pueblo y respaldar esta figura, porque él solo no va a hacer nada. Lo que tienen que hacer es precisamente que el pueblo sea el principal bastión, que sea el respaldo, el que proteja, el que cobije a ese presidente. Y que él sea un presidente inquebrantable, como en el caso de nosotros, que no se dio por vencido, fueron 18 años de lucha para que él llegara a la presidencia. Entonces, sí se puede, pero esto requiere preparación política, requiere activismo, requiere un trabajo de campo, de territorio, de hablar con la gente, de concientizar, de despertar y abrir conciencias. No es posible que si estás viendo que después de tantos años que ciertos grupos, sector, ha tenido el poder y que no ha cambiado, es inconcebible que la gente piense que va a haber un cambio. Decía Einstein, no es posible que esperes un cambio
un resultado diferente cuando aplicas la misma fórmula, ya sea física o química. Es imposible. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como pueblos. ¿Qué queremos y hacia dónde vamos? ¿Quiénes eligen, ellos o nosotros? Es muy cierto. En esa parte, pues México ha despertado mucho, y el Perú está despertando. Eso sí te lo aseguro. Muchas personas, especialmente en el sur de nuestro país, ¿no? Están pues despertando, y yo sé que en algún momento va a llegar el punto en el que también exista una transformación en nuestro país, ¿no? Coméntame un poco sobre la cuarta transformación acá en México. ¿Cómo era México antes de el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo es ahora? ¿Y qué es lo que se avecina? ¿Cuál es el futuro de México después de López Obrador? Mira, el México antes de López Obrador te lo voy a definir en una frase que decía en su momento un presidente de México que se llama Carlos Salinas de Gortari, que hoy está refugiado, asilado y prácticamente huyendo, no sé por qué, en España. Bueno, él decía, yo ni los veo ni los oigo. Al pueblo no le importa. Ese era el México con estos gobiernos neoliberales, con los gobiernos del PRI y del PAN, donde además en un momento dado esta universidad que es pública se pretendió privatizar. Si esto se hubiera permitido, actualmente los muchachos que ahorita ves aquí recorriendo los jardines tendrían que pagar su educación. Y tú no sabes a qué costo. Es más, déjame decirte que una persona fundamental para que eso no sucediera aquí y que lideró ese movimiento del CEU es precisamente la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es egresada de la universidad. Es la continuación de López Obrador, ¿verdad? Es la que va a continuar con la cuarta transformación. Así es. Entonces fue un México donde se reprimió las conciencias. ¿Y a qué voy con esto? Principalmente cuando tú acallas y oprimes a tus estudiantes, que no los dejas pensar, reflexionar y mucho menos expresarse, ¿de qué tipo de gobierno estamos hablando? Y eso sucedió aquí en el 68. Cuando los estudiantes fueron atacados, incluso muchos de ellos murieron en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fueron baleados desde lo alto de los edificios, masacrados cuando ellos no estaban armados, y a la fecha no se sabe cuántos estudiantes murieron. ¿Cuántos más o menos se calcula? No hay datos, porque o sea, la mayoría... ¿Más de 500? ¿Menos de 500? Más de 500. Más, porque fueron estudiantes no solo del UNAM, del Politécnico y de muchas preparatorias. Esa plaza, pues yo creo que sí es más o menos el tamaño de esto. Imagínate esto lleno, ¿cuánta gente calculas que cabe? Wow, es un evento que duele mucho acá en México y que no se tiene que volver a repetir. Que no tendría, pero que finalmente se volvió a repetir, entre comillas. ¿Por qué? Porque precisamente en estos gobiernos, en el gobierno de Peña Nieto, se desaparecieron, entre comillas, 43 estudiantes de una zona que se llama Ayotzinapa, que es en Guerrero, que ellos eran estudiantes de una normal. Ellos iban a manifestarse a un lugar, el camión desapareció y a la fecha no saben. ¿El normal qué es? Maestros, los que estudian para maestros, es la normal de maestros. O sea, un instituto para que están preparándose para ser docentes. Para ser maestros, profesores. Entonces nadie sabe, nadie supa, y lo peor de todo es que a la fecha hay muchos intereses de por medio que están evitando que se llegue a la verdad. ¿Por qué? De hecho, fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador llegar a la verdad, y pudiera ser el único que quizá no llegue a cumplir. ¿Por qué? Porque están muchos intereses de por medio para que no se sepa la verdad. Entonces, esa es parte del México que te estoy hablando, en el México donde anteriormente, pues te digo, por estos gobiernos se les asignaba 30% del salario a los jubilados. Con esa cantidades que se iban a jubilar. Actualmente, ¿qué se está buscando? Que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo. Actualmente el presidente de México se sometió a una encuesta para que el pueblo determinara si continuaba los 3 años restantes de su gobierno o no. Eso es de verdad, en mi país es inconcebible. Claro, o sea, que un presidente se ponga a un referéndum, como le decimos en nuestro país, para que el pueblo decida si está haciendo bien su trabajo o no está haciendo bien. Si no está haciendo bien su trabajo, iba a renunciar o lo iban a hacer. Sí, claro. Él lo dijo, iba a renunciar. Sí, él se iba a separar del cargo, además de que él, por propia voluntad, no tiene fuero.
Es decir, que en cualquier momento puede ser juzgado por la ley. O sea, no tiene la protección. inmunidad Exacto, presidencial, exacto, ¿no? Lo que llaman me parece, ¿no? La impunidad para que no puedan... O sea, en cualquier momento cualquiera le puede denunciar. ¿Y siempre fue así con los presidentes o es el que solito se ha puesto? No. Si hubiera sido así, las cárceles de México estarían llenas de expresidentes. no nos alcanzaría. Pero bueno, además, ¿qué te puedo hablar ahora del México de López Obrador? En este caso, tenemos la moneda más fuerte que hemos tenido en los últimos 40 años. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Además de esto, te puedo también hablar que las obras que se han hecho últimamente, pues han transformado al país. Este presidente es el presidente de los trenes. En su momento en el Porfiriato, que llegó a ser una de las etapas más importantes de México, para la clase alta, nunca para el pueblo. Ahí se construyeron muchos trenes, pero los anteriores gobiernos los desaparecieron, vendieron todo. ¿Los trenes? Sí, trenes, incluso la principal línea aérea que era mexicana de aviación, teléfonos, todo. ¿Qué pasó ahora? Que lo que está haciendo el presidente es nacionalizar nuevamente, entonces devolverle a la nación todas sus empresas. Entonces ya los caminos, las vías están hechas. Lo que está haciendo ahorita el presidente es regresar a los trenes, que haya trenes de carga pero también de pasajeros. Entonces todo esto te está hablando de fuentes de empleo, te está hablando de una reducción de la pobreza histórica que en los últimos años no se ha dado. Están regresando varios mexicanos de Estados Unidos, están regresando a México. Efecto. Ahora, tú me decías que cómo vemos al país. Pues lo único que te puedo decir es la voz de los especialistas que pronostican que México, si sigue por esta ruta, está llamado a ser una de las 8 potencias del mundo. Con eso te lo respondo. Es increíble la transformación. Si así se puede, de pasar de ser un país convulsionado políticamente, como le está pasando al Perú, sí tenemos esa esperanza. Hay que ver en México un ejemplo a seguir. Tú actualmente eres directora de la parte de comunicación de estas empresas, de industria de las tortillas, ¿no? La tortilla acá en México vendría a ser como para nosotros en el Perú vendría a ser el arroz, ¿no? O sea, un complemento que está en todos los platos, diarios, ¿no? Diarios, que siempre está presente en la mesa de cada hogar en México, ¿no? Coméntame un poquito sobre esta campaña que estás haciendo, que es muy importante también, y qué tan importante es que se siga conservando esta industria. Claro, te decía que en un momento dado la tortilla para nosotros es como en Europa el pan, es decir, mucha gente en Europa acompaña su comida con un pedazo de pan, nosotros lo hacemos con tortilla. Y siempre decimos que qué sería de México y los mexicanos sin la tortilla, simple y llanamente incluso no existirían los tacos. Porque es precisamente en esta base donde colocamos la carne y todo lo demás. No solamente los tacos, porque hay otros potajes que ustedes tienen que tienen como base la tortilla, ¿no? La mayor parte de nuestra alimentación está en la tortilla, por eso decimos que nosotros somos los hijos del maíz. Porque de hecho este alimento viene desde nuestras culturas prehispánicas. Y el proceso de nixtamalización, que es aquel que es cocer el maíz con cal, para que sea más blandito y se pueda transformar en masa, y a partir de la masa sacar las tortillas, es realmente un proceso prehispánico y nosotros somos guardianes de esa tradición, de esa forma de hacer este alimento que es el tradicional en México. ¿Qué está pasando actualmente? Que se está dejando de consumir, primero porque las mujeres están mal informadas y piensan que con esto suben de peso, que la tortilla engorda. Entonces tenemos que hacer una campaña en la cual informemos con gente que realmente esté informada en este sentido, nutriólogos, médicos, que hablen realmente del aporte nutricional que tiene para las diferentes etapas, no solo en la mujer, sino también los niños, porque si las mujeres dejan de comprar tortilla y de llevarla a su casa, están privando de este alimento a sus hijos que están en formación y necesitan calcio. Claro. Además, hay que decir, ¿no? O sea, tú te alimentas con tortillas, ¿no? A todo tu día tortilla. Y yo no te veo nada gorda, te veo regia más bien, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahí por lo menos tú puedes demostrar que realmente esas tortillas no son lo que están diciendo. Esta campaña que están diciendo sobre las tortillas que engordan, viene de parte tal vez de algún tipo de empresa que quiere desplazar
a esta industria de la tortilla? Mira, eso sería muy aventurado contestártelo. Sí hay desde luego grandes intereses, porque es una industria tan grande que representa y engloba a 110,000 industriales, tanto molineros como tortilleros en el país, que sin duda la gente que se ha dado cuenta de este poder que tiene, no solo económico, sino también político, pues quisiera meter ahí mano negra. Eso pudiera ser. Pero la realidad es que viene también como parte de esta etapa donde todo es light, donde todo tienes que el refresco light, que el esto, porque lo que se trata es que estés flaco, Lo más flaco posible. lo cual no es sinónimo de salud. ¿Sí me explico? Claro. Entonces es parte de esto, pero también es una parte de conformismo de la gente, porque ok, dice, no como tortilla, pero pues sí me echo una cerveza, sí me echo una cubita, sí me echo un chocolate, Una Coca-Cola, que también tiene pues más calorías, ¿no? claro, y que cuesta mucho más que un kilo de tortilla con el cual se alimentan 4 o 5 miembros de una familia, ¿no? Ahora también te comentaba yo la importancia que tiene esta industria, no solo en lo económico, sino que yo digo que esta industria es la industria que alimenta a la nación. Si nosotros un día paramos, simplemente México no come. Una. Y dos, gracias al trabajo de los compañeros industriales, fue posible que las familias de México se quedaran resguardadas en sus casas y pudiéramos enfrentar de mejor manera la pandemia del COVID-19, porque gracias a que los industriales no descansaron un solo día, porque este es un trabajo que se hace los 7 días de la semana, sin importar que sea sábado, domingo, día de la mamá, del abuelito, Navidad, todos los días se trabaja, y desde las 12 de la noche, 9 de la mañana para nixtamalizar. Gracias a esto, estas familias pudieron resguardarse en su casa porque hubo quien tocara la puerta de millones de mexicanos llevándole su kilo de tortillas y que a consecuencia pues perdimos muchos compañeros de la industria. Bueno, se deberían considerar también héroes, ¿no? Héroes de que se pudiera llevar, pudieran resistir esta pandemia que realmente fue muy doloroso para todo el mundo, ¿no? Muchas personas, muchas vidas se han perdido y hay que tener en cuenta también a estos héroes de la alimentación que hicieron y ofrendaron su vida, ¿no? Para poder alimentar al pueblo mexicano. Pero dime, ¿cuál es el riesgo ahora, no? ¿Qué está pasando? ¿Está a punto de desaparecer esta industria? ¿O la quieren desplazar? Coméntame un poco sobre eso, por favor. Mira, en realidad ambas cosas. La industria de la masa y la tortilla en México está enfrentando una de sus peores crisis en los últimos 25 años. Principalmente pues, por los aumentos en insumos, en materias primas, en herramientas, además en todo lo que necesitamos nosotros, no solo para elaborarlas, sino también para componer nuestras máquinas. Los metales, todo esto está subiendo de precio muchísimo. Además también tenemos una cierta inestabilidad en el precio del maíz. ¿Por qué? Porque se cotiza en la bolsa de Chicago. Es tan importante que ahí se cotiza este producto. Además de que en muchas ocasiones existe el coyotaje, es decir, intermediarios que compran el maíz al productor, al campesino, y lo revenden a los tortilleros. Subiendo el precio. En consecuencia, de los insumos. sube el precio de la tortilla. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros estamos acercando a las autoridades y pidiéndoles que realmente ellos volteen a ver esta industria tan importante para el país y que se percaten de que no se necesitan recursos ni subsidios. Lo que necesitamos es voluntad de las autoridades para que se pueda resolver esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ofreciendo que podemos pactar una agricultura por contrato, es decir, con los campesinos, decir, aquí está la mitad de lo que cuesta tu cosecha, cuando esté esta producida, no la vendes, pagamos el resto, los campesinos tienen la certeza de que su cosecha ya está pactada y nosotros tenemos la certeza, no solo de contar con maíz, sino que ese precio se va a respetar y en consecuencia el precio de la tortilla se va a mantener y estabilizar. ¿En beneficio de quién? De millones de familias mexicanas, porque es nuestro principal alimento. Entonces es necesaria la intervención del gobierno para mantener esta industria de las tortas. En el sentido de que ellos son los que poseen los almacenes, las bodegas donde pudiéramos nosotros guardar ese maíz que se produce 2 veces al año. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de comprar grandes cantidades porque ¿dónde lo guardamos? Tiene que estar en condiciones idóneas para que se mantenga en buen estado. Entonces es lo que necesitamos, no necesitamos incluso dinero.
subsidios, necesitamos eso nada más. Y también, debo decirlo, necesitamos, ante todo de la sociedad, que ellos se den cuenta no solo del aporte nutricional que significa, sino que estamos en vías de que si esta industria no se apoya, pudiera desaparecer. Primero molineros, después tortilleros. Esas tortillerías que ven en la esquina de sus casas ya no pudieran funcionar porque van a ser desplazadas por los grandes centros comerciales que actualmente están vendiendo el precio de la tortilla a mitad de precio. ¿Por qué? Porque ellos pueden comprar altos volúmenes de materia prima, incluso con un año de antelación, cuestión que nosotros no podemos hacer. Entonces la gente que dice, bueno, si el kilo de tortilla me vale 22 y allá me lo dan en 11, pues me voy hacia allá. Pero es igual de nutritivo, o sea, tienen las mismas características de lo que preparan ustedes. No, de hecho es un placebo eso. Es decir, que no cumple ni con las condiciones de calidad, de nutrición, ni tampoco de cuestiones de salubridad bajo los parámetros que marca la ley para que se lleve a cabo la producción y elaboración de este producto. Es decir, que la gente cuando está comprando esto desconoce qué es lo que se está llevando a su casa y qué le está dando a su familia. ¿Por qué es tan barato? No se puede comparar la tortilla que se produce en estos centros con la que nosotros hacemos. Y nosotros sí nos sometemos a normas que nos marca salubridad, y que pueden constatarse que cumplimos con todos los requerimientos, cuestión que en estos casos muchas veces se omite. Entonces hay que hacer un llamado a todos los periodistas y comunicadores, youtubers de acá de México, en que hagan eco de esta campaña y que de otra manera, como tú lo has dicho al principio, la comunicación también es educar a la población y darle esta información y que ellos sepan que lo que están llevando a casa más barato, de repente, más barato, pero menos nutricional, claro, que a la larga le va a salir más caro, porque eso le va a conllevar de que la alimentación no sea muy buena, por lo tanto pueda acarrear hasta enfermedades y te va a salir más caro, claro, curarte después. Entonces, y aparte de eso también conservar una industria que viene de generación en generación, ¿no? O sea, se va trasladando de muchos años en una tradición propiamente y netamente mexicana, ¿no? Y que no se puede perder. Vamos a terminar ya esta entrevista. Gracias por el tiempo, en realidad. Hablemos sobre este encuentro internacional de prensa independiente. ¿Qué tan importante es, sobre todo que se dé acá en México, ¿no? Y sobre todo la importancia de poder agrupar, no solamente entre Perú y México, sino con todos los países de la región, todo Latinoamérica y el Caribe, como lo dijo el presidente AMLO, poder unir, hermandar lazos, tener una red comunicacional entre todos nosotros para poder seguir ejerciendo la libertad de expresión y sobre todo informar con la verdad al pueblo. En realidad esta cumbre de comunicadores de América, porque se trata de enlazar desde Canadá hasta la Patagonia, pues es un parteaguas en la comunicación. Estamos en un momento histórico donde los comunicadores, los youtubers, los periodistas podemos transformar lo que antes se hacía en comunicación para lo que podemos empezar a hacer, que realmente el periodismo se utilice no solo para informar, sino para transformar, para mover conciencias y ante todo para hacer de un mundo mejor. Entonces, es fundamental no solo que podamos participar en él, sino que tomemos la conciencia del papel histórico que estamos jugando, no solo como comunicadores, sino también como la materia prima de los futuros historiadores, porque la historia realmente se produce a partir de lo que nosotros hacemos como periodistas. Claro, y sobre todo tocar estos temas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, la protección al medio ambiente, ¿no? En el Perú se ha modificado una ley para empezar a talar árboles. En otros países el tema de la contaminación, el tema también de la parte de los animalistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las corridas de toros, ¿no? Que acá también hay un movimiento fuerte, en el Perú también existen y así deben existir en otros países. En efecto, aquí ha sido tan importante esta transformación que estamos viviendo en el país que por primera vez se va a poder consumar en la Constitución a través de la modificación al artículo 4 constitucional de que a los animales se les dote de derechos, es decir, que dejen de ser considerados objetos para poder ser sujetos de derecho. Es decir, que
a partir de este momento se pueda castigar a aquel que maltrata a un animal. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos que definir esta situación, en cuál es el marco y el contexto en el cual se va a aplicar, porque tenemos algunas tradiciones que se fundamentan precisamente en el maltrato animal. El maltrato animal va en muchos aspectos, desde la industria de la alimentación, de los cosméticos, pero no hay nada más vil y deleznable que hacer de la tortura y muerte de un animal un espectáculo. Como es la corrida de toros. Entonces, incluso el presidente está en toda la postura de poder apoyar una consulta pública y que sea la ciudadanía quienes determinen sobre la continuidad o prohibición de este espectáculo, que de hecho ya estuvo prohibido en algunos momentos muy recientes en la Ciudad de México, pero que desafortunadamente por ministros que fueron sobornados, que prefirieron venderse a intereses que respaldan este espectáculo, pues se retomó y se sigue llevando a cabo las corridas de toros, que es un espectáculo en el cual pues el animal ya sale herido antes de la Muy corrida, cierto. que es realmente torturado hasta su última degradación y que se dice que incluso mueren no tanto por la estocada, no tanto por la puya, no tanto por las banderillas, sino que es un síndrome que se le llama el síndrome de claudicación y que cuando llegan a ese último momento y los toreros le ponen lo que es la estocada, no muere porque no llega al corazón, pero sí hay una especie de espada que se le clava entre la columna la columna vertebral y lo que es el cerebro en el bulbo raquídeo, lo cual lo deja en un estado que se llama tetanización. ¿Qué quiere decir? Que el toro no se puede mover, pero está consciente y está vivo. Y en esas circunstancias se le cortan orejas y rabo como premio al torero. Es realmente un espectáculo muy degradable y sobre todo muestra esa miseria, pues, ¿no? Del ser humano en que busca placer en torturar a otro ser viviente. Estos son los tipos de casos que debería tocarse, ¿no? Y por eso también es importante eh, no solamente los derechos de ellos, también los derechos de los seres humanos, las violaciones de los derechos humanos, las personas y las comunidades indígenas que están muy alejadas de las ciudades, las grandes ciudades, y que están siendo vulnerados, ¿no? En el Perú, por ejemplo, se están matando a líderes nativos, ¿no? Porque protegen la naturaleza, protegen la tala de árboles, ¿no? Por ejemplo, no quieren que se talen los árboles y protegen a su gente y son asesinados lamentablemente. Y eso es algo que no solamente ocurre en el Perú, ocurre en muchos lugares en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que somos el pulmón del mundo, ¿no? Entonces es importante que esos temas se toquen. Por eso es importante también que este encuentro internacional sea el comienzo de una red de hermandad en el que podamos unir lazos fraternos y sobre todo comunicacional, de prensa realmente independiente, prensa alternativa, que toquen estos temas, que en otros canales no lo van a hacer porque no es comercial. En efecto, porque no generan dividendos para los grandes poderes económicos y políticos. Y en efecto, es tiempo de que los comunicadores le demos voz a quien no la tiene. En este caso, los animales, la cuestión de la ecología, porque tenemos que asumir nuestro papel histórico. Es momento ya de dejar de vender nuestro trabajo. Es tiempo de que Vender no la vendemos conciencia sobre nuestra todo, ¿no? conciencia, sino Claro. nuestro trabajo. Entonces, esa es la invitación abierta para todos los comunicadores que se sumen para que en los primeros días de septiembre vengan a participar en esta cumbre donde vamos seguramente a hacer grandes lazos, pero ante todo a poner los cimientos de lo que será el futuro de la comunicación independiente. Es tiempo de transformar. Importante, sobre todo que se dé acá en México, ya que, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a tener el apoyo y el respaldo del gobierno mexicano. Nuevamente, México haciendo historia y llevando también el liderazgo en toda América Latina.